Hablar de lo que ha ocurrido hace muchos años o la historia reciente es sumamente importante para entender las violencias y las impunidades que existen actualmente en nuestra sociedad. Porque todavía nos siguen matando, porque todavía siguen invisibilizando nuestras identidades y nuestros nombres sociales, y porque aún continuamos no teniendo los derechos que deberíamos tener por simplemente ser los seres humanos que somos. Yo creo que para hablar de diversidades sexuales de las poblaciones, no solamente de las épocas antes de la invasión española, sino sobre todo de las poblaciones que aún hoy existen, deberíamos hablar también de lo que ellos pensaban o cómo concibían su mundo exterior. Deberíamos hablar de sus apus, deberíamos hablar de sus deidades. Entonces me gustaría empezar hablando del monstruo felínico volador. ¿Por qué menciono a esta entidad? Porque es una deidad que de alguna otra forma es fundacional para las sociedades andinas y que además tienden a ser una representación dualística de la feminidad y de la masculinidad que posee esta deidad. Y no es coincidencia que, digamos, ambas sexualidades o sexo-espíritus estén vislumbrados en una misma deidad, ¿no? Masculino y femenino como una dualidad no binaria, sino más bien recíproca y complementaria. Lamentablemente, no hay mucha información ni mucha investigación de cómo eran las manifestaciones diversas de sexualidad y de género en el mundo antes de la llegada de los españoles. Lo poco que conocemos se debe básicamente a dos fuentes: fuentes material arqueológica y fuente documental, ¿no? Sobre la fuente material arqueológica tenemos también que han pasado por un proceso de exclusión y de destrucción debido a la moral homofóbica de la sociedad occidental, ¿no? En la conquista, por ejemplo, se narra cómo el conquistador Hernando Pizarro sacó a patadas a la imagen del dios Pachacamac del templo de Pachacamac, ¿no? Es decir, ese era el trato que le daban los españoles al dios Pachacamac, que era una de las deidades más importantes del mundo prehispánico. Entonces, lo más probable es de que toda expresión homoerótica en el arte, ya sea en la pintura, en la escultura o en los ceramios, haya sido destruida por los españoles. Lamentablemente, por más científicos que puedan ser los estudios académicos de los arqueólogos, esto no evita de que muchos hayan estado imbuidos de esta visión prejuiciosa, sexofóbica y homotransfóbica hacia las expresiones de género y a las expresiones sexuales diversas del mundo prehispánico, ¿no? ¿Y qué evidencia tenemos de eso? Precisamente la narración que hace Jiménez Borja cuando narra de que en su presencia la arqueóloga Carrión Cachot, o sea, cada vez que encontraba un huaco homoerótico, lo estrellaba contra el piso, ¿no? Entonces, es claro de que esta segunda ola en la cual los investigadores, los arqueólogos, que eran los que precisamente debían encargarse de salvaguardar este patrimonio, eran quienes lo destruían precisamente con la intención de dar una imagen de honorabilidad hacia la sociedad andina prehispánica, ¿no? Hay una entidad que no mencioné al comienzo, que es el Apu Chuquichinchay. En la crónica de Juan Santa Cruz Pachacute se menciona que de alguna otra forma este Apu Chuquichinchay, el Apu de los otorongos, de los mal llamados hermafroditas por los españoles, guarda y cuida a justamente esta población que por la crónica de Huamampoma de Ayala sabemos que son denominadas como carihuarmis. Las carihuarmis no son nada más y nada menos que una etnia que tiene en común no solamente tener esta capacidad corporal
y espiritual de tener lo femenino y lo masculino en un solo cuerpo y ente, sino también tiene que ver con la idea de que eso las acercaba de alguna otra forma a las deidades originarias, que no coincidentemente también tienen los dos espíritus. Entonces, por ahí hay muchas crónicas, por ejemplo como la de Pedro Cieza de León, que hablan acerca de justamente la presencia de estas poblaciones o de estas personas en templos, en espacios sagrados. Cieza de León narra cómo en el mundo andino y especialmente en la costa norte, en los templos y en los oráculos se practicaba el sexo ritual homoerótico, donde dice puntualmente que en los templos habían unos hombres vestidos de mujer, es el lenguaje que utiliza, que tenían sexo sodomita, es decir, sexo entre hombres, que era practicado precisamente por los curacas con estos personas religiosas, y que las poblaciones de ese entonces los veían a estas personas como personas sagradas, ¿ya? O sea, les veían con un halo de santidad, ¿no? Estas personas eran identificadas o mal identificadas prejuiciosamente por los españoles porque se pensaba a su ideología, a su mentalidad binaria del hombre hacia el espacio público y la mujer hacia el espacio privado, que el hecho de que hayan personas que fueran en contra de eso a partir de su cuerpo, de sus manierismos, de su comportamiento, era algo negativo, era algo incluso satánico, incluso pecaminoso. Hay mucho registro con mucha mirada prejuiciosa, pero hay dos cronistas específicamente que le van a quitar ese sesgo, no cristiano, pero sí el sesgo machista, ¿no? Occidental, a las cariwarmis o estas poblaciones, que son Juan Santa Cruz Pachacuti y Huamampoma de Ayala. Ellos con sus crónicas van a denunciar los abusos, como decía, de la corona, y en esa denuncia van a registrar parte de los mitos, de las leyendas, de la cosmovisión que sus propias poblaciones ancestrales aún mantenían. Y de alguna u otra forma, las cariwarmis van a meterse en ese cucho, en ese rito. Lamentablemente, las narraciones que estos diversos cronistas hacen sobre las realidades diversas, ya sean sexuales o genéricas, están impregnadas precisamente de una discursiva muy puntual, ¿no? Los defensores de los indígenas decían de que no habían estas prácticas, o las negaban o las presentaban como abominables. La evidencia más clara es Garcilaso de la Vega, ya, y en sus comentarios reales dice que precisamente los incas castigaban a los sodomitas, los perseguían, les daban muertes crueles, ¿no? Porque obviamente la intención de Garcilaso es presentar una buena imagen del imperio inca para el mundo español y el mundo europeo, ¿no? Entonces, esa es una limitación de las fuentes documentales al hablar sobre estos temas de diversidad de género y diversidad sexual. El proceso de colonización y conquista en realidad fue un proceso no solamente traumático, sino cambiante, no solamente para la población local, sino también para los mismos españoles. Se convierten en la potencia número uno y con ello buscan transformar no solamente sus territorios, sino la vida en general de muchas de las personas. Eso no solamente tuvo que ver con la expansión territorial, económica, política, sino también tuvo que ver con la cuestión cultural y con la cuestión sexual. Eso no quiere decir que las prácticas sexuales diversas no existían. Por el contrario, también se trató de normar este tipo de prácticas y castigarlas. El pecado nefando contra natura, también conocido como sodomía, fue definida no en términos de expresiones de género ni de orientaciones sexuales como podríamos entenderlo hoy en día. En realidad fue definido bajo una visión muy heteronormada de lo que es las prácticas sexuales.
En ese sentido, la sodomía era simplemente el acto de eyacular fuera de un espacio que no sea para la procreación. A pesar de eso, la sodomía tenía como castigo el garrote y la muerte. Las leyes españolas para principios de la Edad Moderna se fundaban sobre todo en las cuestiones religiosas. Estas leyes fueron transportadas hacia el Nuevo Mundo y fueron adaptadas de alguna manera hacia las jurisdicciones. A pesar de que existían leyes que hablaban de la sodomía como tanto un pecado como un delito y de que era castigado, de alguna otra forma en la ciudad de Lima hay muchas manifestaciones que hablan de una resistencia, y hablo de la población afrodescendiente. De alguna u otra forma van a ser una de las poblaciones que más se va a atrever a evitar su disidencia o sus diversidades sexuales en el Perú. Y estoy segura que tiene que ver mucho con el vacío legal que existía a nivel, digamos, de instituciones de quién tendría que encargarse del castigo de estas poblaciones. En el mundo colonial y específicamente en el caso peruano, las penas en general dependían no solamente del delito que cometías, sino también de tu estatus social y del lugar al cual pertenecías. Eso quiere decir que no todos recibían el mismo castigo por los mismos actos. Por ejemplo, en 1590 se acusó al presidente de la audiencia de Quito, el doctor Manuel Barros de San Millán, de haber cometido el pecado nefando con uno de sus esclavos. Finalmente la sentencia nunca procedió y el juez terminó solo siendo expulsado de las Indias, o del Perú, básicamente. Sin embargo, Andrés Cupín, que era el esclavo, fue sentenciado al garrote y a la quema en una pira en el campo de San Lázaro en 1592. Uno de estos casos, y de hecho el más conocido, es el de Francisco Pro. Se conoce que es uno de los casos más importantes de litigio acerca de si una persona era sodomita o no en esa época. No solamente es emblemático por lo conocido y el nombre de esta persona, sino porque irrumpe en el escenario legal, en el espectro del Estado colonial, la palabra maricón como una entidad que deviene y supera esta noción de sodomita. Francisco Pro llega a tener una condena y él o ella intenta de alguna otra forma defenderse identificándose como maricón, entendiendo a maricón como persona que se viste del género o la sexualidad de la cual no ha nacido, algo así como una travesti actualmente, ante un juicio que la acusa de ser sodomita porque simplemente se le encontró en las calles de lo que es actualmente el RIMAC, el Paseo de Mancaes, travestido de tapada limeña. Los casos de sodomía en el Perú son pocos. Es real, pero eso tiene que ver por varios factores. El primero tiene que ver con la cuestión material. El ácido documental en el Perú es escaso y muchas veces ha sido maltratado. Pero por otro lado, y más importante aún, tiene que ver con el hecho de que muchas veces estas personas se escondían y buscaban la manera de que jamás fueran atrapadas. En ningún caso, eso no quiere decir finalmente que no existamos ni que no estuviéramos presentes durante todo el periodo colonial. Con los años, Lima se volvió una ciudad bastante conocida, no solamente por su importancia del lado del Pacífico y por su importancia como capital virreinal, sino también por la diversidad de personajes que ella albergaba. Entre ellos se encontraba un conocido viandero llamado Juan José Cabezudo. Juan José fue quizás uno de los maricones más conocidos de la ciudad y más conocidos de su época. Juan José era un afrodescendiente que vendía comida en la Plaza Mayor y que
constantemente era visitado por muchas personas, no solamente porque su comida era buena, sino también porque la manera en cómo él se expresaba y cómo conversaba con otras personas lo hacía un espectáculo digno de entretener a muchas personas por mucho tiempo. Tal fue su éxito que amasó una gran fortuna y era muy conocido porque fue finalmente uno de los representantes más importantes de lo que el viajero francés Max Radiet catalogó como la extraña sociedad de maricones. Este atrevimiento en la ropa, que era como semi masculina y semi femenina, estos manierismos y esta condescendencia al momento de atender a sus visitantes o a sus huéspedes, de alguna otra forma le van a dar la fama. Y sobre todo también va a llegar a nuestros días gracias a una postilla de Ricardo Palma, que va a encontrar una fotografía, que de hecho es una de las primeras fotografías que se tiene de un maricón en el Perú. Ricardo Palma va a encontrar esta fotografía y, como parte conocedor de las tradiciones y de lo que se contaba en esa época de la ciudad, va a escribir una pequeña postilla atrás de esa fotografía y va a inmortalizar su nombre y va a inmortalizar su historia. Las grandes diferencias que podemos encontrar de principios de la conquista y finales de la colonia es que en realidad muchos de los registros que hay relacionan a principios del siglo XVI la sodomía solamente con una práctica sexual, y para finales del siglo XVIII en realidad podemos encontrar que ya no solamente tiene que ver con las prácticas sexuales, sino también tiene que ver con una performance de género. De hecho, en el caso de Juan José era muy conocido no solamente por sus trajes bastante extravagantes, sino también por la forma en cómo se contoneaba por la ciudad y usaba flores en la cabeza, y cómo interactuaba sobre todo con otro de los personajes más importantes de la ciudad de la época, que eran las tapadas. El siglo XX trajo cambios de múltiples formas, no solamente para la diversidad, sino también para la forma en cómo se cataloga la diversidad. En ese sentido, a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX aparece ya en las categorías de heterosexual y homosexual. Esto cambia en realidad mucho la visión de cómo es que la sociedad nos encuentra, pues comienza a separarnos ya no solamente desde la visión religiosa, sino desde la cuestión científica. En febrero de 1959, los maricones de esa época decidieron celebrar el carnaval, esta vez en un baile, en un restaurante conocido como el Restaurante de la Laguna. Entonces, este escándalo va a ser conocido porque la prensa va a llegar al lugar de los hechos, a registrar los acontecimientos cuando ya se estaba dando la fiesta. Lo que pasó después de ese baile es que fueron denunciados y encarcelados, no por ser travestis, no por ser homosexuales, a pesar de que la prensa limeña se encargó de darle mil y apelativos. Fueron sentenciados y castigados por otros delitos, como perversión de menores, como no respetar el orden en el espacio público. Después de los años 50, pasando los 60 y 70, aumentan los casos, las redadas. La Guardia Civil, a partir del escándalo de la Laguna, empieza a buscar y empieza a reprimir y castigar físicamente a las personas que se atrevían a travestirse, a pesar de que no era concebido como un delito. La revolución sexual ya se había dado en general en el mundo, y el proceso y la moral y la cultura estaba cambiando. Eso también pasó en el Perú de manera bastante distinta, porque hay que recordar que para 1970 el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas ya estaba instalado. Sin embargo, eso no evitó que la diversidad escogiera sus propios espacios de desarrollo y de diversión. Entre los 1950 y 1970
la abundancia de lugares nocturnos y de esparcimiento para adultos comenzó a crecer exponencialmente. Este fue uno de los espacios donde las personas trans también incursionaron y sin pensarlo mucho y paradójicamente la sociedad aceptó como parte de y permitió que se diera. Para finales de la década de 1970, Miraflores se había convertido en este espacio de diversión nocturna donde sobre todo se mezclaba la sátira política y la sexualidad. Francis Day, Damonet y Giselle habían decidido presentarse y hacer esta sátira donde finalmente ironizaban el proceso, el gran proceso que significaba realizar una constitución, que titularon como Las travestis de la prostituyente. El 5 de diciembre de 1978, a las 6 de la tarde, las tres artistas decidieron presentarse ante la Asamblea Constituyente. De hecho, llegaron y exigieron ser entrevistadas por la Comisión de Derechos Humanos que tenía la misma asamblea. Sin embargo, solo fueron recibidas en ese momento por el asambleísta del PPC, Lauro Muñoz, quienes le ofreció una conversación y la recepción del documento que ellas llevaban. El documento que ellas habían presentado era un documento que buscaba que dentro de la nueva Constitución se albergara un espacio de no discriminación a las personas por su orientación sexual, por su diversidad de género y que se les protegiera por eso. Lamentablemente, esa cita nunca se concretó y ellas nunca fueron recibidas por las y los asambleístas. La prensa al día siguiente y en las siguientes semanas, de hecho, armó un revuelo muy grande con respecto al lugar que habían hecho, al ridículo que habían generado, a cómo era posible que esta clase de personas fueran a mancillar la solemnidad de esta institución. Ellas cumplieron un rol visibilizador hacia la prensa de forma positiva con sus digamos, falencias, pero sí de alguna otra forma posicionó algo que se denomina en esa época como el tercer sexo, el debate del tercer sexo, como diría en las portadas de Oiga o de diferentes periódicos de esa época. Es una de las formas que ellas consiguieron de visibilizar que existían travestis que eran seres humanos y que estaban reclamando por derechos iguales al resto de personas. Esto va a ser un arma de doble filo, porque si bien es cierto, vamos a existir en la opinión pública de forma reivindicativa y de forma como política, también eso va a tener un efecto en otros lugares posteriormente, ¿no? Sobre todo en la década de los 80 y los 90, cuando otros elementos van a originar una radicalización en la violencia que va a sufrir nuestras poblaciones. Justamente Sendero y justamente el MRTA tenían todo una justificación moral, ¿no? Ellos hablaban mucho de limpieza social, como tratar de limpiar a la sociedad de todas estas prácticas burguesas de desviación. Tenían tal enajenación ideológica que los llevaba a cometer estos delitos, estos asesinatos, y alcanzaron una impunidad tremenda, porque digamos que estos asesinatos colectivos, masivos, son bastantes, en Ucayali, en Tarapoto, en Iquitos, ¿no? En San Martín. Muchos de ellos son anónimos, muchos de ellos no han alcanzado justicia porque sus familiares han tenido vergüenza de identificar sus cuerpos, por todo lo que eso significaba a nivel social. Entonces, ambas fuerzas paramilitares van a buscar respaldar sus acciones contra nuestra población en función de ese temor y de ese precepto moral que existía a nivel social de las diversidades sexuales como algo negativo. El prejuicio sobre el VIH llega antes de que incluso, la primera persona arrojara un positivo en nuestro país en el año 88. Entonces, cuando llega al Perú también el VIH, con el desconocimiento que había en ese momento,
pues se pensaba que era la población gay, población trans, en ese momento consideradas travestis, ¿no? Que era quienes portaban esta infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, las cosas cambiaron porque si ya de por sí la gente discriminaba a las personas por su orientación sexual o por tener una identidad de género distinta, pues la pandemia del VIH les dio como que las herramientas para discriminar con justa razón, supuestamente, ¿no? La estigmatización que hubo hacia las personas gays y trans, o sea, basado en esto, fue fuerte. Y los periódicos amarillistas también se encargaban de repartir prejuicios. Uno de los titulares que recuerdo prácticamente como si fuera ayer de esta realidad es la peste rosa. También hubo momentos sumamente álgidos, ¿no? O sea, yo puedo dar fe, que es algo que directamente me afecta, o sea, de cómo un amigo que murió, su familia lo encerró en un cuarto y no dejaba que la gente fuera a verlo. O te morías prácticamente abandonado en un cuarto, o sea, cuando tu familia te había botado y no contabas con ningún soporte, o tu familia te recluía, porque simple y llanamente al enterarse que tenías VIH era una vergüenza. Y esto se acrecenta en el hecho de que el Estado tampoco le importaba. Como pasan con todos los problemas sociales a nivel mundial, siempre empiezan a haber personas que dicen, oye, un momentito, no voy a aceptar que me vulneres, no voy a aceptar que mancilles mi derecho a una ciudadanía plena, ¿no? Entonces, en el caso, o cuando empezaron a darse casos de discriminación hacia personas gays y hacia personas trans, con esto del VIH-Sida en mente, es que ya las personas del movimiento LGBT ya no eran solamente te juntabas para tomar, para conversar, para chismosear, sino que decías, oye, ¿qué hacemos? Pues empezaron a organizarse, a tener cercanía con las instituciones médicas, porque era un tema sanitario, un tema médico, y ya luego pues su trabajo iba desencadenando en lo que hoy conocemos como el activismo, ¿no? Cuando llegan los financiamientos, creo yo que no encontraron un movimiento LGBT compacto, preparado para asumir tal responsabilidad, que empezó con un sesgo, ¿no? Mis amigos, primero apoyo a mis amigos, a los que están en mi círculo, ¿no? Y luego a más personas. Es también en ese momento donde solo se veían beneficiados hombres gay, ¿no? Dejando a las mujeres trans, bueno, travestis en ese momento, de lado. Ahí eso lo hizo que haya un choque de un conflicto de intereses y sociales entre dos grupos poblacionales que por lo general son metidos en el mismo saco, mujeres trans y hombres gays. En esta década de los 80 surge precisamente la primera organización LGBT, el MOL, en el año de 1982. Roberto Miró Quesada, Óscar Ugarteche, Manolo Forno, Quique Bocio, se reúnen en una casa y lanzan un pronunciamiento y así nace la primera organización LGBT en nuestro país, ¿no? Siempre las personas que tenemos una identidad de género u orientación sexual que no es, digamos, o es tradicional, ¿no? O hegemónica, nos han metido en el mismo grupo, ¿no? Lesbianas, gay, bisexuales, trans, inter, queer y más, todos ahí en el mismo saco, porque como todos tienen que ver con algo, con el tema sexual, el tema de identidad sexual, están metidos ahí para hacer un bloque más fuerte, pero al mismo tiempo invisibilizan las necesidades sociales, legales como una persona de cada una de las letras que conforman el colectivo LGTBIQ+, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo liderado por personas gays y personas lesbianas, que en su momento de hacer incidencia política pusieron, por ejemplo, el matrimonio igualitario como la principal demanda legal que quería la población LGTBI. En el caso de las personas trans, ese no era nuestro requerimiento, no era nuestra necesidad, ¿no? Entonces, cuando las personas trans en ese momento empiezan a ver y a darse cuenta que nuestras vivencias son distintas,
que a un gay sí podía ser congresista, que un gay sí podía ser político, que una lesbiana sí podía tener un cargo. Es ahí donde surgen, digamos, las primeras lideresas trans, ¿no? Y surgieron de mujeres que dijeron en su momento, ¿no? Gracias, pero yo voy a hablar, ¿no? Hemos tomado la posta, ¿no? De las otras compañeras. Entonces, ya en este momento, cuando empiezan a dividirse y a decir nosotros tenemos vivencias distintas a las personas LGB, es donde las personas trans empiezan ya a cada vez a agarrar más coraje y cada vez a prepararse más, porque sí era cierto, o sea, esa muestra de valentía de nuestras compañeras, de coraje de nuestras compañeras en su momento, pues sigue siendo hasta el día de hoy parte de la lucha de las personas trans, ¿no? Yo creo que las personas que hacemos activismo o hacemos una lucha por la defensa de nuestros derechos, lo que buscamos en realidad es, además de la igualdad, que la vamos a gozar ahora, es dejar algo para más adelante, ¿no? Yo creo que trascender es un pensamiento o una idea muy bonita, porque cuando ya no estés físicamente, tus acciones van a hacer que te recuerden, ¿no? Para quienes tenemos, por ejemplo, sobrinos, sobrinas, ¿no? Hermanos, hermanas pequeñas, por supuesto que queremos que si eventualmente se dan cuenta o se identifican como trans o que les gusta alguien de su propio sexo, sean capaces y tengan el entorno seguro para ser como ellos quieren ser y no tengan que pasar las cosas que hemos venido pasando hasta el momento, ¿no? Eso es, yo creo que la principal motivación de muchas personas, ¿no? Dejar un legado o trascender para que otras personas, otras miles de personas puedan ser felices, porque ese es el objetivo, ¿no? Ser felices. Vivir bajo el arco iris es vivir con dignidad. Es estar orgulloso de ser gay y ser feliz. Para mí, vivir bajo el arco iris es una constante lucha, donde me fortalece el apañamiento de mis compas. Es lo que toda la sociedad necesita, crear un poco de color y variedad para poder tener una vida más armoniosa. La diversidad crea oportunidad. Creo que vivir bajo el arco iris es vivir bajo justamente eso, ¿no? Lo que significa el arco iris, la esperanza, este rayo de luz que traza nuestro camino más adelante, ¿no?